Hay muchas aspiradoras diferentes, pero las que llaman más la atención son las que tienen lugar después del descarte o después de la fuga, es decir, la gran aspiradora inicial, y, que es el bombardeo que sigue a la fuga para arrastrarte de vuelta a nuestro mundo, o las aspiradoras de seguimiento, ya sean benignas o malignas, que tienen lugar más tarde y ocurren independientemente de si el método de cesación de la relación formal fue tu fuga o nuestro descarte. La gran aspiradora inicial es la aspiradora post-escape más concentrada y su eficacia depende del tipo de narcisista con el que estés tratando y de las defensas que hayas creado como parte de no instigar ningún contacto. Si no ha habido la gran aspiradora inicial, y, debido al descarte o los factores relevantes no han provocado que ocurra después del escape, entonces es la aspiradora de seguimiento, FU, la que a menudo es discutida por las víctimas porque es la que más se teme, la que más se espera y la que más se reconoce. En algunos casos, es incluso el caso que esta aspiradora es realmente buscada por la víctima por razones que he expuesto anteriormente. La fascinación por el FU es tal que la gente se pregunta cuándo va a suceder, cómo va a suceder, si va a suceder en absoluto, o si va a suceder muchas veces y así sucesivamente. Siempre explico que el hecho de que se produzca o no una situación de FU viene determinado principalmente por el hecho de que se haya entrado en una de las 6 esferas de influencia. Los primeros 5 son ingresados por ti haciendo algo o estando en un lugar en particular. La sexta es cuando apareces en nuestra mente por la razón que sea. Sin embargo, el hecho de que usted haya entrado en la esfera de influencia pertinente no es el único factor decisivo para determinar si se llevará a cabo el programa FU. Siempre tiene que haber una aparición en una esfera de influencia para que se active el sistema FU. El que se ejecute en su contra depende de otros factores. Estos factores son los siguientes. 1. Los suministros actuales de combustible del narcisista. 2. ¿Te escapaste o es que fuiste descartado? 3. La manera de este escape o descarte. 4. La facilidad de contacto con usted. 5. La naturaleza del combustible que se desea obtener. 6. Obstáculos potenciales. 7. El tipo de narcisista con el que estás involucrado. Estos factores tienen una aplicabilidad diferente dependiendo de la escuela de narcisistas con la que te hayas enredado. ¿Cómo se acercan entonces los de nuestra especie a la aspiradora potencial? Explicaré lo que, si acaso, pasa por nuestras mentes, lo que consideramos y cómo podríamos hacerlo por referencia a cada una de las escuelas de narcisismo, menor, medio y mayor, y por referencia a cada esfera de influencia. Por consiguiente, la primera esfera es aquella en la que están físicamente próximos a ustedes. Aquí es donde ustedes están cerca de nosotros y podemos acercarnos lo suficiente para hablar con ustedes y ver sus reacciones. Puede ser que usted haya llamado para vernos por cualquier razón, que tenga que interactuar con nosotros en un evento escolar al que asistieron nuestros hijos o que esté en un bar o restaurante en el que hayamos entrado o viceversa. ¿Cuál es nuestra respuesta? 1. El narcisista menor. El menor no va a rechazar esta oportunidad cuando se le presente en un plato. Si su suministro de combustible es bueno, por ejemplo, tiene una nueva fuente primaria o se alimenta de fuentes suplementarias, esto aumentará su nivel de energía para aspirarte. Si sus suministros de combustible son bajos, aún no ha conseguido una nueva fuente primaria y las fuentes suplementarias son de bajo funcionamiento para él, seguirá intentando aspirar porque se trata de un combustible muy necesario. Los niveles de combustible afectarán el tipo de aspiradora. Los niveles más altos de combustible son más propensos a conducir a una aspiradora benigna, y los más bajos a una aspiradora maligna. Esto se debe a que el menor no tendrá la energía para encantar, sino que necesita una solución rápida cuando los niveles de combustible son bajos. Además, el hecho de que él no tenga una fuente primaria en el lugar será por supuesto su culpa porque usted escapó. Un narcisista no se descartará sin una alternativa disponible. Si usted fue descartado, él no va a ignorar la oportunidad y si usted escapó, él ciertamente no ignorará esta oportunidad. Hay una cuenta por saldar y si usted se escapa, esto también aumenta la probabilidad de que el buque sea maligno. La manera de tu escape o descarte no le importa al menor, él no estará considerando esto ya que es como una bestia hambrienta que acaba de ver un trozo de carne fresca puesto a su alcance.
No está considerando si la carne podría desencadenar una trampa o envenenarse, todo lo que sabe es que tiene hambre de esa carne jugosa de nuevo. La facilidad de contacto tampoco es algo que moleste al menor. Estás delante de él, eso es todo lo que importa. No importa quién esté allí o dónde tenga lugar este contacto próximo, el hecho es que tú estás allí frente a él, tentador y acogedor. Esta apariencia prevalece sobre estas consideraciones. La naturaleza del combustible tampoco es una preocupación importante para el menor en tal situación. Una vez más sabe que hay combustible disponible y lo quiere. Él no se preocupa de cuánto solías proveer, cuán potente era, si aún rendirás este combustible o no, todo lo que sabe es que se va a sentir mucho más poderoso al interactuar contigo. Recuerda que el menor no es consciente de lo que es el combustible, cómo lo gobierna, todo lo que sabe es que cuando te molesta, te hace sonreír, te hace alabarlo y así sucesivamente se siente mucho mejor. Ese es el pensamiento dominante que recorre su mente. Él no se está preocupando de si va a asegurar la reanudación de la relación formal con ustedes. Eso puede o no puede suceder. Eso es como preguntarle a la bestia hambrienta si se va a comer 5 o 6 cadáveres. No sabe ni le importa. Solo quiere hundir sus dientes en el primero y luego partir de ahí. Los obstáculos potenciales tampoco pasan por su mente. El riesgo de ser rechazado no es una consideración, el potencial para herir no pasará por su mente porque usted está ahí delante de él. Recuerden, el pequeño tiene muy poco autocontrol y está deseando interactuar con ustedes. El menor inmediatamente dejará de hacer lo que está haciendo y hará una línea de abejas para usted y se lanzará a una aspiradora. La única consideración con un menor que te ve en la primera esfera de influencia es si esta aspiradora será maligna o benigna en su naturaleza. No tendrá en cuenta su entorno ya que adoptará una visión de túnel cuando su presa se presente cuadrada en su visión. O bien se ata con ojos de cachorro y lengua esclavizante o se abalanza sobre ti con gruñidos y dientes descubiertos. Siempre serás aspirado por un menor en la primera esfera. 2. El rango medio. El efecto de los suministros de combustible con un medio Ranger se invierte en comparación con el de un menor. Si el medio Ranger tiene un alto suministro de combustible, tiene una nueva fuente primaria, es probable que sea maligno porque no podrá resistirse a fanfarronear de su nueva novia, prometida, esposa, etc., para provocar una reacción de celos. También comentará sobre lo feliz que está y cómo está mejor sin ti. Si sus niveles de combustible son más bajos, aún no se ha encontrado ninguna fuente primaria o no está funcionando, se presentará de una manera más lamentable y por lo tanto será benigno. Él firmará tus alabanzas, te explicará cuánto te extraña, cuán vacía está la vida sin ti y así sucesivamente, en un intento de obtener de ti combustible positivo y de llevarte de regreso a la relación formal. Al aparecer ante él, no puede renunciar a esta oportunidad de ocupar un lugar central en su propio juego de compasión y aspirarte. Si es capaz de, espera que la compasión aumente. Si usted fue descartado, espere que la naturaleza de la aspiradora sea arrogante. La naturaleza del cese y también su forma tendrá un factor agravante o decreciente sobre el efecto causado por la naturaleza de los suministros de combustible. La influencia del combustible es mayor que el efecto de la parada y cómo ocurrió. A modo de ejemplo, si el medio Ranger tiene altos niveles de combustible y tú escapaste, él será jactancioso, pero en el fondo de su mente sabe que tú escapaste de él y él está vivo a ese hecho ahora. Sus comentarios serán de naturaleza pasiva y agresiva. Sí, bueno, hiciste lo que hiciste, pero está bien, te perdono porque ahora tengo a Jessica. Si el medio Ranger tiene altos niveles de combustible y te descarta, ensalzará las virtudes de su nuevo suministro sin ningún tipo de restricción, cantando sus alabanzas con el fin de tratar de molestarte. Si el medio Ranger tiene bajos niveles de combustible y te descarta, su lástima seguirá siendo la consideración abrumadora, pero mostrará contrición, ya que el hecho del descarte atenuará un poco la contrición. Si el medio Ranger tiene bajos niveles de combustible y escapaste, la lástima fluirá como un río y todo fue culpa tuya, fuiste horrible con él y cómo pudiste hacerle eso a alguien como él. En términos de la facilidad de contacto, ya que usted está en la proximidad del medio Ranger, él no va a dejar pasar esta oportunidad y por lo tanto, sujeto a las otras consideraciones, la facilidad de contacto aumentará la probabilidad de una aspiradora.
En cuanto a la naturaleza del combustible, la gama media será un poco más prudente. Mientras que el menor solo verá a la presa y se dirigirá hacia ella para acariciarla o devorarla, el guardabosques mostrará alguna evaluación de si el suministro de combustible será bueno o no. Si él es capaz de notar que usted todavía está entumecido del encuentro con él y por lo tanto es menos probable que le proporcione un combustible potente, él todavía aspirará, porque usted está allí, pero no gastará mucha energía en hacerlo. La conversación será breve. Si él recuerda lo excelente que fue su combustible y no ve ninguna razón para que esto haya cambiado, entonces se aferrará a usted para una buena alimentación de combustible. En lo que respecta a los obstáculos, el medio Ranger los tendrá en cuenta. Si percibe que vas a herirlo de nuevo o humillarlo, tal vez estás con amigos o con una nueva pareja, él todavía intentará pasar la aspiradora, pero el compromiso será breve. Si no hay obstáculos y sujeto a las otras consideraciones detalladas anteriormente, él te aspirará y será agradable y a la vez lastimoso para traerte de vuelta o exhibir arrogancia para sacar combustible negativo y poner un marcador con la esperanza de hacerte sentir molesto y consternado. Ya no estás con él, preparándote así para un tipo diferente de aspiradora de seguimiento después de esta escaramuza inicial. El medio Ranger siempre aspirará cuando aparezcas en la primera esfera. Las principales consideraciones son el tipo de pesca y su sostenibilidad. 3. El mayor. ¿Qué pasa entonces con el mayor? Si los niveles de combustible son altos, entonces espere una aspiradora encantadora que será una combinación de elogios, declarando lo bien que se ve, él presumiendo de sus últimos logros, discutiendo su nuevo auto o el nuevo papel que escribió. Se siente poderoso pero también generoso con él. Puedes compartir su grandiosidad. El mayor coqueteará contigo aunque la nueva fuente primaria esté allí. Esta es una oportunidad demasiado buena para desaprovechar la oportunidad de extraer combustible de dos fuentes y de cantidades abundantes de él. Si los niveles de combustible son bajos, el mayor será realmente cauteloso. Esto se debe a que sabe que existe el riesgo de ser herido y por lo tanto es consciente, debido a su conciencia, de que se le puede hacer un daño significativo. Por lo tanto, evaluará cuidadosamente la situación antes de proceder. Si usted fue descartado y los niveles de combustible son altos, la ebullición del mayor anulará cualquier reacción adversa potencial que usted pudiera exhibir. Al contrario, pensará que estarás tan encantada de verlo que caerás en sus brazos en un instante bajo otra dosis de magnetismo y carisma concentrado. Si escapaste y los niveles de combustible son altos, al mayor le encantará la oportunidad de atraerte de vuelta y saldar una cuenta, no a golpes, sino ganándote de nuevo para demostrar cuán magistral y autoritario es. Si los niveles de combustible son bajos y usted fue descartado, el mayor percibirá que el combustible permanece disponible y se acercará. Si usted fue descartado sin ninguna explicación, él sabe que si usted está enojado por la forma en que se descartó, entonces él gana combustible. Si usted está molesto por la forma en que se descarta, él gana combustible. Si usted se descarta con algún tipo de despedida, él sabe que usted todavía mantendrá la esperanza para la reanudación de la relación formal y por lo tanto él se acercará y aspirará, siendo cautelosamente encantador y respetuoso. Si los niveles de combustible son bajos y tú escapaste, el mayor estará muy cauteloso de que puedas tratar con él de una manera que hiera. Evaluará cuidadosamente la situación. En esta coyuntura no tiene los niveles de energía para seducirte pero ve una oportunidad de combustible en su puerta, por lo tanto en esta situación no buscará seducirte, eso es más probable que suceda en otra ocasión. En lugar de eso, intentará provocar una reacción negativa y arremeterá contra usted para conmocionarlo, disgustarlo o enfadarlo. Esto será un asalto verbal vitriólico y salvaje destinado a aturdirte con su repentina ferocidad con el fin de dibujar un estallido concentrado de combustible negativo que lo sostendrá y le permitirá deleitarse en lo que ha logrado sin más riesgo para sí mismo. La facilidad de contacto es directa. Estás ahí delante de él. El mayor es el que mejor evalúa el combustible que probablemente se suministrará. Él sabrá si usted es probable que la fuente de combustible y por lo tanto usted será extremadamente tentador. Solo depende de si debe oprimir los botones de combustible positivo o optar por negativo como se acaba de describir.
También podrá detectar si es probable que el suministro de combustible sea bajo, por ejemplo, si está adoptando técnicas de bajo o nulo consumo de combustible o si sus niveles son bajos debido al estado emocional en el que se encuentra. Él tendrá en cuenta este probable nivel de recompensa para determinar lo que hará. Es más probable que el mayor obtenga combustible, incluso si los niveles son bajos, de usted, dada su experiencia, y es una cuestión de si es positivo o negativo. El mayor también tendrá en cuenta cualquier obstáculo potencial antes de hacer su jugada. Manejará cualquier desafío de amigos o de un nuevo novio, por ejemplo, con facilidad si sus niveles de combustible son altos, encantando y desviando cualquier intento de hacer que baje. Si los niveles de combustible son bajos, tratará de obtener combustible negativo de sus partidarios de una manera similar a como lo hará de usted con un choque corto y agudo. El mayor evaluará la situación antes de hacer su movimiento. Él barrerá lleno de encanto, elogios efusivos y grandiosidad, te barrerá de tus pies o te clavará un cuchillo entre tus costillas, te clavará los dientes en el cuello y golpeará a los que te acompañan antes de salir corriendo en un choque y agarrar combustible negativo. Para las tres escuelas tu presencia física es demasiado para resistir y serás aspirado. Lo que se ve afectado es la manera, la duración y el tipo de pesca industrial a la que está sometido. Por lo tanto, debes tener en cuenta que si te pones físicamente a disposición de tu narcisista, estarás rodeado.